Hola, les saluda el obispo Manuel Saavedra y quiero hacerle una cariñosa invitación a nuestro nuevo programa de conversación, La Mesa del Pan, donde tendremos diferentes invitados compartiendo la palabra de Dios y temas cotidianos de interés para toda la iglesia. Todos los días lunes a partir de las 21 horas por Facebook Live y Radio Cristo Viene 95.5 de la frecuencia modulada. Les esperamos. Dios les bendiga. Hola, les saluda el obispo Manuel Saavedra y quiero hacerle una cariñosa invitación a nuestro nuevo programa de conversación, La Mesa del Pan, donde tendremos diferentes invitados compartiendo la palabra de Dios y temas cotidianos de interés para toda la iglesia. Todos los días lunes a partir de las 21 horas por Facebook Live y Radio Cristo Viene 95.5 de la frecuencia modulada. Les esperamos. Dios les bendiga. Hola, les saluda el obispo Manuel Saavedra y quiero hacerle una cariñosa invitación a nuestro nuevo programa de conversación, La Mesa del Pan, donde tendremos diferentes invitados compartiendo la palabra de Dios y temas cotidianos de interés para toda la iglesia. Todos los días lunes a partir de las 21 horas por Facebook Live y Radio Cristo Viene 95.5 de la frecuencia modulada. Les esperamos. Dios les bendiga. A cada hermano, amigo, vecino que está en sintonía a través de Facebook Live y Radio Cristo Viene 95.5 de la frecuencia modulada y su programa La Mesa del Pan. En esta hermosa noche ya damos gracias al Señor porque nos permite una vez más estar saliendo al aire en vivo y en directo. Así que damos gracias al Señor y antes de presentar a nuestro invitado vamos a orar, vamos a ir a la oración ya para estar presentando a nuestro invitado de esta noche. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de usted, Dios mío, como obrero que no tenemos de qué avergonzarnos, Dios mío, que hemos trazado bien la palabra de verdad. Dios eterno, honramos su nombre a través de este programa, Dios mío, y queremos que usted nos dirija de principio a fin
y todo lo que hablemos y digamos sea para la gloria de su nombre. Que la palabra, Señor, que va a ser exhortada, Dios mío, corra y sea glorificada en esta noche, y pedimos su eterna bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, en esta noche ya tenemos un invitado especial y vamos, con el permiso suyo, mi pastor, vamos a leer un trocito de lo que busqué suyo. Amén. Dice, el pastor Marco Fernando Morales Chávez nació en Santiago de Chile el 5 de septiembre, y vamos a dejar en suspenso, y es el hijo menor de la familia, compuesta por Manuel Morales Pradena, que en paz descanse, y Amanda Chávez Huerta. Sus hermanos mayores son Patricio, Alicia y Marcelo. Sí. Dios bendiga a nuestro amado pastor Marcos Morales, que es nuestro invitado estelar en esta noche. Dios le bendiga a mi pastor, ahí está la cámara para que salude. Bueno, muchas gracias, mi obispo, que el Señor le bendiga. Hemos compartido muchos años con el obispo, lo conocemos cuando prácticamente comenzó, y me alegra que esté bien, que esté bendecido y que estén también usando las plataformas sociales, que lamentablemente hoy día hay un sector muy numeroso de gente que la usa mal. Sí, por supuesto. Las plataformas sociales deben ser bien usadas por el pueblo cristiano, así que felicitamos al obispo por esto de traer a lo mejor un poco la parte humana del predicador, del pastor, del ministro de Dios. Así que un gran saludo, muchas gracias por la invitación. No, para nosotros, mi pastor, una honra, y la verdad es que desde que nació en el corazón de Dios primeramente, luego nuestro director Guido Aracena, que me dio la idea, yo dije hagámoslo, y una de las primeras personas que pensamos fue en usted, por la connotación, por los años que lleva de ministerio, así que para nosotros una tremenda bendición tenerlo. Le agradecemos el tiempo, sabemos que viene de predicar en la plaza. ¿Ya cuántos años predicando en la 39. plaza? 39 años, y parece que fue ayer. Ajá. Bueno, sabemos que usted es un predicador de la sana doctrina, que es un hombre que va siempre de frente. Y en alguno de los viajes me comentó usted que a usted Dios le colocó en el corazón hacer se me fue la palabra. En la predicación suya es una predicación confrontacional. Sí. Tiene un nombre, se me fue, lo tenía. ¿Apologética? Apologética. Y me comentaba usted que Dios colocó en su corazón y usted ha defendido esa sana doctrina por años, desde que nos conocemos. Y la verdad me imagino que no ha sido fácil nadar contra la corriente, mi pastor. Sí, bueno, cuando uno se convierte, en los años que nosotros nos convertimos, era más fácil, era más sencillo la sana doctrina. Sí. Había como un grupo, habían dos grupos muy marcados, que eran los pentecostales y los bautistas. Amén. Y dentro del mundo pentecostal uno decía, vaya, cualquier iglesia pentecostal, sea grande, mediana, pequeña, vaya. Son todas iguales. Claro, pero hoy día lamentablemente uno no puede decir eso, porque hay toda una gama de doctrinas, de enseñanza que han entrado en la iglesia. Entonces hoy día es un poco más difícil poder mantenerse la sana doctrina por muchas cosas que ocurren, las tentaciones de la fama, las críticas. Hay que entender también que a veces cuando uno está metido en esto de defender la fe, lamentablemente hay gente que involucra a la familia, entonces Sí. se pone la familia. Entonces es bien engorroso esto de la sana doctrina, pero al mismo tiempo, cuando uno tiene convicciones, mi obispo, firmes, no puede transar. Años atrás estaba en la mesa de un pastor en Chillán, y él me dijo una frase tan sencilla, pero me marcó. Me dijo, mi pastor Marco, me dijo, el hombre de Dios nace y muere con sus convicciones. Sí, amén. Y estaba yo por ahí, sería el año 95, 96, pasando por la plaza de Puente Alto, la antigua plaza de Puente Alto. Había visitado al obispo Ángel Durán Campos, de la Iglesia Cristiana de la Última Llamada. Sí, lo conocí Y también. vino sobre mí la presencia de Dios, y le hice una promesa yo a Dios. Y le dije, Señor, pase lo que pase y venga lo que venga, yo no voy a cambiar el mensaje. Y claro, no sabía lo que me esperaba, las cosas bonitas, pero al mismo tiempo las cosas difíciles. Pero hay una cosa muy importante, obispo, que uno sienta paz en su corazón. Sí. Usted sienta convicción, que está predicando la verdad y que el precio que se paga es alto, pero que vale la pena. Claro, y bueno, la verdad es que yo siempre he dicho que Jesús no murió para hacernos famosos. Lo que nosotros tenemos que defender es lo que hemos creído, y cuando nos convertimos, o sea, cuando yo me convierto en una iglesia pentecostal, donde por misericordia de Dios, en la matriz que estaba allá se llama el Pesebre Humilde de Cristo, se llama la misión, y no se levantaba un instrumento, habían 30 instrumentos danzando y ninguno chocaba ni andaban a las tocaditas, así que uno entiende lo que es espiritual y la sana doctrina.
y sabiendo de que esto acarrea, como muy bien decía usted, problemas. ¿Por qué? Porque le involucran la familia, que la familia no tiene por qué pagar el precio que tiene que pagar el pastor por defender en lo que nosotros hemos creído. Me imagino que sus comienzos fueron por acá, por Pablo de Roca, por San Rafael, sí. Tengo entendido. Cuéntenos un poquito de eso. Sí, bueno, mire, yo me he convertido en una familia absolutamente católica. Sí. Yo no tengo ningún tipo de raíz evangélica, no tengo tíos, primos, o sea, bisabuelos evangélicos. Nadie de mi familia tenía vínculos con el mundo cristiano evangélico. De hecho, mi mamá era una mujer muy católica, pero católica de esos católicos que hoy día no existen. Apostólico y romano. Claro, apostólico romano, una católica pochoña. Ella era adoradora de Lourdes, de la Virgen de Lourdes, celebraba todos los días el rosario, celebraba el mes de María. Así que teníamos un tío que era cura párroco. Entonces, nuestros vínculos con la Iglesia Católica eran muy fuertes, nuestros lazos con el catolicismo romano eran muy fuertes. Y yo me convertí al Señor Jesucristo muy joven, me convertí a los 20 años de edad, termino yo la enseñanza media, di en ese tiempo la prueba de actitud académica, me fue bastante bien, podía haber accedido a lo que yo quería, que era estudiar en dibujo publicitario, era muy bueno para el dibujo, y se trunca todo porque económicamente estábamos mal y mi papá tenía problemas muy fuertes de alcoholismo. Entonces decidí irme a trabajar a un supermercado como part-time, esos jovencitos que llevan las cositas a las casas, todo eso. Y ahí conozco a un joven que tenía 23 años, yo tenía 20, él tenía 23 años, de la iglesia del pastor, ahora obispo Nelson Aranguis López, de la misión evangélica en ese tiempo La Voz de Cristo, y él fue el que me evangelizó en un mes y medio, me predicó y me convertí a Jesucristo siendo el menor de la familia. Entonces cuando yo me convierto a Jesucristo, mi mamá se conmovió mucho, tanto así que mi mamá tuvo un terror, un pavor, de la reacción que iba a tener mi familia católica en relación a que un familiar... Un hijo sobre todo. Claro, un hijo se haya convertido al protestantismo. Entonces mi mamá tenía terror, sobre todo por lo que iba a decir mi tío que era cura. Y claro, el tío que era cura después nos mandó una carta a nosotros, bueno, a mi mamá específicamente, donde él nos excomulgó. A mi madre, a mi padre y a toda mi familia nos excomulgó de la Iglesia Católica por el hecho de que mi mamá había permitido, que usted, por así decirlo, que su hijo menor, que yo tenía 20 años de edad, se haya convertido al protestantismo. Y después vino el amado hermano Gigi Ávila a una campaña muy grande que me parece que fue en enero del año 84. En el parque. En el Parque O'Higgins, duró 21 días esa campaña. Sí, me recuerdo. Era de 14 en realidad y los pastores le pidieron al hermano Gigi que se quedara una semana más. Se entregaron a Cristo 37.000 almas en 21 días de campaña. Y entre esas 37.000 almas se entregó mi madre a Cristo. Aleluya. Y mi madre se convirtió de verdad, mi obispo, o sea, se convirtió con todo su corazón. O sea, como fue pechoña en el catolicismo, se convirtió... Claro, con pasión. Con pasión. De verdad. Tremendo, sacó todos los ídolos, los crucifijos. Ella era de estas señoras de las poblaciones que santiguaba a los bebés. Ya, sí. Y aparentemente ella pensaba que tenía un don. Llegaban bebés muy mal, ojeados, afectados de salud, casi muertos. Y mi mamá los llevaba a un cuarto y los tomaba, los ponía sobre la cama y empezaba a hacer una oración que le enseñó mi abuela. Y se producían, entre comillas, milagros que no eran de Dios. Entonces mi mamá tenía como un poder sanador. Ya. A todo eso mi mamá renunció, sin entender todavía la Biblia, pero mi mamá... Sabía que eso no era de Dios. Claro, entendió por el Espíritu Santo, porque antes que la gente se convertía, ahora se convierten como a crédito. La gente antes se convertía de verdad, pastor, era un cambio visceral, y ahí se convirtió y aceptó a Cristo mi hermana, mi hermano Marcelo, que hasta el día de hoy persevera, mi cuñado Juan, que hasta el día de hoy persevera conmigo, y prácticamente toda mi familia. Gloria al Señor. Bueno, tenemos algo similar. Yo crecí al lado del ejército evangélico cuando estaba el pastor en ese tiempo, Otto Chacón. Ya sí lo conocí. Claro, entonces yo crecí al lado de la iglesia, en mi casa tampoco nadie en raíces cristianas. Y bueno, después ya hombre, después de yo haber pasado muchas cosas en el mundo, me convierto a Cristo y no me convertí a crédito, como muy bien dijo usted. Yo entré un día a la iglesia y nunca más, por misericordia de Dios, me he apartado. Así que bueno... Yo lo voy a entrevistar a usted. ¿A qué edad aceptó a Cristo usted? Yo alrededor de los 30. Ya. Alrededor de los 30, pero de ahí para atrás mejor no hablemos. De ahí para adelante todo lo que quiera. Sí, porque la verdad es que no... a mí en lo personal no me es grato hablar de aquello. O sea, alguna vez tengo que contarlo, cuento, pero no lo cuento como mucho. No, que yo era aquí, yo era allá. No, sí. La verdad es que uno tiene que avergonzarse del pecado que
que nos antecedía. Entonces, bueno, también me convierto al igual que usted y, bueno, doy gracias a Dios que mi familia toda camina hoy día. Así que, bueno, damos gracias al Señor por eso y la idea esto de convertirse, como muy bien dice usted, hace que la iglesia hoy día sea liviana, una iglesia enferma. Ya no vemos milagros aquí en los altares. Se han perdido los milagros, hemos dejado de llorar en el altar de arrepentimiento. Entonces creo que hoy día estamos viviendo tiempos peligrosos. Sí. Bueno, yo quiero agradecerle al Señor por la experiencia que yo viví de haberme convertido en un evangelio. Bueno, no sé si uno puede decir en un evangelio, porque en realidad el evangelio es uno solo. Sí. Lo que pasa es que el evangelio hoy día, o los cristianos de hoy día, no todos obviamente, pero gran parte de ellos, viven en un mundo muy distinto al cual nosotros nos convertimos. Yo me convertí en los tiempos de la recesión del gobierno militar, donde sí, había una necesidad impresionante en la parte económica en el país. Y como yo vivía en el centro de Santiago, yo me trasladé, porque mi primer año lo caminé en la iglesia metodista pentecostal Clase Arauco de Jotaveche. Ya. Y de ahí me vine acá a la iglesia donde el hermano que me ganó para Cristo, que él está con vida actualmente, el hermano Javier Núñez. Él caminaba con el pastor Nelson Arangui, sí, que ahora es el obispo Nelson Arangui, y ahí yo llegué a la iglesia de acá de Porto Alegre 126, tengo muy buena memoria. Sí. Porto Alegre 12674, esquina de Muñoz Gamero. Está transformado ahora. Sí, pues ahora sí, es un encuentro con Jesús. Sí, no, la estructura. Sí, la estructura, claro. Bueno, ahí yo llegué a una iglesia muy pobre, obispo, sí, muy sencilla. Mi esposa, ella pequeña se acordaba y decía que era una casa que estaba así Sí. media ladeada. Sí. Y la verdad que cuando yo llegué a la iglesia como que me chocó un poquito el tema de la pobreza de la iglesia. Una parte del piso era de madera, en invierno le echaban viruta, claro, o le echaban acerrín, eso se llenaba de pulga, se metía el agua por todos lados, pero había una riqueza espiritual, obispo, que era impresionante. Sí. A mí me cautivó el poder del Espíritu Santo que se movía en esa iglesia. Todos los días había bautismo de Espíritu Santo, la gente danzaba, hablaba en lengua, había sanidades, había profecía. Era una locura. Sí, era una cosa extraordinaria, era una locura, pero era cautivante. Sí, tanto así que yo creo que uno cometió exceso, obispo. O sea, se metió tanto en el Evangelio que a veces descuidó la familia, había jóvenes que no querían trabajar porque Cristo venía, porque era tan impresionante el poder de Dios en las iglesias tan pequeñas, tan sencillas, tan humildes, y yo no estoy en contra de la prosperidad material. No, por supuesto. Yo creo que Dios prospere y creo que las iglesias tienen que ser bendecidas, pero no perder la riqueza espiritual, porque lo que a mí me cautivó en el pentecostalismo no fue el nombre pentecostal, fue la experiencia que viví. Yo tenía 21 años y Dios me bautizó con el Espíritu Santo y hablé en lenguas por primera vez en mi vida. A mí Dios me bautizó durmiendo. Qué lindo, gloria a Dios. Yo estaba durmiendo y cuando despierto dije, me estoy volviendo loco, fanático, no entendía. Y mi esposa, como ella era descarriada, ella en el fondo fue enseñándome los pasos que yo fui dando. O sea, usted primero aceptó a Cristo. Claro. Primero, mire, fue de la siguiente forma. Resulta que un día yo también iba a Lourdes, y yo llevaba a mi esposa a Lourdes. Entonces yo juraba que mi esposa me la estaba agarrando para los católicos. Entonces ella siempre me decía, cabeza piedra. Y un día me dijo, mira, cabeza piedra, algún día vaya a estar en la última banca glorificando al Señor. ¿A dónde la viste? Le dije. Entonces, bueno, la verdad es que para hacer el cuento corto, un día siento la necesidad de ir a la iglesia, pero donde ella iba. ¿Por qué? Porque Dios le plació nomás. La cosa es que ella no quería, pues me dijo, yo tantos años descarría, ni se acuerdan de mí. Entonces no, pues dice que ella va a la pieza de los niños y la voz de Dios le dice, la mujer sabia edifica su casa. Qué lindo. Así que nos fuimos a la iglesia y mire cómo es Dios. Entro en una iglesia muy pequeñita, y me recibe el portero con un abrazo, que el abrazo yo sentí que era Dios mismo. Y me reciben con el único corito que yo me acordaba de niño, hay vida en Jesús. Y entré a la iglesia y, como le digo, hasta el día de hoy, nunca más por misericordia me he apartado de Dios. Qué lindo. ¿Cuántos años pasaron de eso? De esto ya 35 más o menos, 36, la mitad de mi vida. Qué lindo. Así que tampoco ha sido fácil. Y al igual que ustedes, también defendemos la sana doctrina. Tal vez la gente hoy día busca lo superfluo, o sea, donde me sienta cómodo más que nada. Porque la palabra cuando viene de parte de Dios, esa palabra incomoda. Entonces la gente, por eso es que la gente se cambia de iglesia y se cambia de iglesia porque anda buscando un evangelio acorde ellos quieran vivir. Y en los tiempos nuestros no era así. Sí. O soy de Dios, soy del diablo, así, no había término medio. Sí.
y es lo que debería suceder en estos tiempos. Tenemos una preguntita que dice que ¿cómo fue su llamado al ministerio? Bueno, porque sabemos que de la nada se convierte. Sí, yo tenía 21 años de edad, me convertí a los 20, fui a la iglesia de acá del pastor Nelson, estaba yendo prácticamente como oyente, porque era miembro de la metodista, pero me estaba trayendo a la iglesia del pastor Aranguis. Y terminamos el culto y nos fuimos a orar a la casa de la hermana María Toledo, que era en ese entonces la novia de Javier, el que me ganó para Cristo. Yeah. Después ellos se casaron. Y nos pusimos a orar y me comenzó a pasar una experiencia muy rara, obispo. Bueno, Dios me bautizó y me dio el ministerio ese mismo día. Se me empezó a trabar la lengua. Y me acordaba cuando yo en el mundo me emborrachaba y no podía hablar uno bien en español. Sí. Entonces Javier se me acerca a mí y me habla al oído. Él era como fue mi padre espiritual. Me dice: Marco, Dios te va a bautizar y te va a dar un ministerio. Yo tenía 21 años de edad. Se acerca la hermana María Toledo, me impone las manos y ella me dice: usted va a cerrar los ojos y va a tener una visión. Yo soy bien reacio a ese tema de las visiones y todo eso, pero de que existe eso, existe, ¿viste? Claro, o sea, uno tiene que vivirlo para poder Entonces hablar. Yo cierro mis ojos y en una imagen, como encender esos televisores antiguos, esos televisores gelosos, a tubo, sí. los Bolocos, los Westinghouse, veo al hermano Gigi Ávila predicando en blanco y negro. Es como encender un televisor grande y ver a Gigi Ávila con sus mangas cortas predicando en el Parque O'Higgins. Y el Espíritu Santo, no escuché una voz audible, me dijo: tú vas a ser predicador. Y empiezo a hablar en lengua. Gloria. Termino yo, después de unas 2 horas de orar, hablando en lengua, y Javier se me acerca y me dice estas palabras que yo nunca olvido: Marco, Dios te dio un ministerio, pero ahora tienes que prepararte. Y yo dije: ¿pero cómo me preparo? Me dijo algo tan sencillo: ora, ayuna, lee la Biblia y sométete. Eso me dijo: ora, ayuna, lee la Biblia y sométete. Entonces desde ese día, mi obispo, yo volqué toda mi vida cristiana, mi oración, mi ayuno, mi búsqueda al llamado que Dios me había dado. Nunca le dije a mi pastor: yo tengo un llamado. Nunca proclamé que era predicador. Claro. Entendí que Dios me llamó y me puse a orar, a ayunar, a leer la Biblia, a escuchar en ese tiempo cassette del hermano Gigi, el programa de Jimmy Swaggart en la televisión, los programas del pastor Otto Chacón Campo, en ese tiempo del pastor Salvador Pino Busto, que era muy pentecostal en esos años, al hermano Ortiz, que fue el fundador del Movimiento Misionero Mundial, y me pensé a capacitar, mi obispo, para predicar, y al poco tiempo comencé a predicar en el púlpito y en los puntos de predicación. Así comenzamos. Ahí comienza la parte evangelística. Claro. Y el pastorado. Bueno, yo después de estar como 8 años con mi pastor Nelson, él me presenta como evangelista. Y hay esas cosas que por eso que es bueno que hagan estos programas, se hagan estos programas donde se entreviste a la persona, porque hay gente que ve al predicador y ignora cómo ocurren ciertas cosas. Claro. Sucesos incluso parecen como que son raros, extraños. Porque cuando a mí el pastor Nelson Arangue me presentó como evangelista a un presbiterio que era dirigido por el obispo Justo Mena. Y el obispo Justo Mena, el domingo 31 de marzo del año 1991, que fue el día que fui ordenado como evangelista, me ordena como pastor evangelista. Al tiro. Él dice: unjo al hermano Marcos Morales como pastor evangelista de la misión evangélica La Voz de Cristo. Cuando termina el ungimiento, mi pastor se acerca al obispo y le dice: obispo, usted se equivocó, porque al hermano Marcos había que ungirlo evangelista, no pastor. Y el obispo dijo: yo sé lo que hago, el Señor puso eso en mi corazón. Amén. Eso fue en el año 91, yo me dediqué completo al evangelismo, a hacer campaña, dejé mi trabajo secular, yo trabajaba en la feria de San Rafael, aquí en la feria de Pablo de Roca, y empecé a sentir una inquietud, y Dios empezó a poner una carga por tener gente, por pastorear una congregación, y no lo quería, porque me dirijo ahora a los hermanos, a los jóvenes predicadores. El verdadero pastor no quiere ser pastor. El hombre que ha sido llamado al pastorado no quiere ser pastor, no anda detrás de un pastorado. Sí. Sabe que Dios lo llamó al pastorado, que es muy distinto. Cuando usted es un hombre genuinamente llamado al ministerio pastoral, no tiene ambiciones de ser pastor, sabe que lo va a hacer. Claro, en su tiempo. Hoy día yo siempre digo la unción del mono, se ungen solo. La verdad, también lo bueno de que hacemos este programa sin apartarnos de lo que estamos conversando es hacerle ver a aquellos que anhelan un pastorado, que es buena obra, dice la palabra, pero que esto no es instantáneo, porque hoy día, como dijo usted, las redes sociales son mal usadas. Por ejemplo, hoy día cualquiera que no tenga pastor, que no tenga cobertura, se pone delante y predica
y se autodenominan predicadores, evangelistas, qué sé yo, se ponen títulos, y la verdad es que yo conozco un Dios de orden. Y por eso que es importante lo que usted nos cuenta, porque hay todo un proceso. O sea, no es que me dieron ganas de ser pastor y fui pastor, sino que un proceso de parte de Dios hasta que es ungido por el obispo Justo Mena como pastor evangelista. Claro, y ¿qué ocurre, mi obispo? Que yo, bueno, hacía evangelismo, visitaba iglesias, recorrí gran parte del sur de Chile y estaba feliz cumpliendo mi ministerio, pero me empezó a rodear gente, a seguir gente en Plaza de Armas que se convirtieron a través de nuestras prédicas. Yo lo mandaba a iglesias, del obispo, del pastor tanto, pero la gente me decía, no, nosotros trabajaba para el reino. Claro, pero los hermanos me decían, no, nosotros queremos que usted nos pastoree, queremos que usted nos bautice en las aguas. Entonces, estos hermanos me comenzaron a seguir a mí. Yo iba a una iglesia, a una campaña, y me seguían 15, 14 hermanitos, que fue con los que comenzamos, Plaza de Armas. Y ahí llega Arturo Prat, 4 y tanto. No, a San Francisco 323. A San Francisco, perdón, claro. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo llego un día a la reunión mensual, yo era pastor evangelista, pero no tenía iglesia, y llego atrasado. Yo nunca me atrasaba a mi obispo. En esos tiempos usted sabe que la puntualidad era una característica del líder. No sé qué pasó, que llegué tarde y me senté no en el lugar de los pastores, me senté en el lugar de los hermanos, con los hermanos que me seguían, y el obispo David Mena, que era el hijo del obispo Justo Mena porque había fallecido el papá. David Mena es que está... En Pincoya. En Pincoya, sí. Él dijo, bueno, mi papá, que está allá en la presencia del Señor, siempre quiso tener una iglesia en Santiago Centro. Y ahora vamos a tener una iglesia en Santiago Centro. Entonces, mire el ingenio. Yo decía, ¿quién será? Y tenemos un pastor que va a abrir una iglesia en Santiago Centro. Y dije, ¿quién será? Y de repente él hace así, dice, ese hombre es Marcos Morales. Y cuando el obispo me apunta con el dedo, yo no estaba sentado con los pastores, estaba sentado con los hermanos. Sentí como una corriente, mi obispo, un golpe muy fuerte. Y un sentimiento de una responsabilidad tan grande. Y entendí que era el momento de abrir una iglesia en una comuna donde era extraño tener una iglesia pentecostal, que era en Santiago Centro. Claro. Y ahí yo tomé la decisión de abrir una iglesia. Y con ese grupo de hermanitos, que al final éramos 17, empezamos a juntar el dinero, empezó el Señor a proveer las sillas, llegaba gente hasta de otras denominaciones que no eran ni pentecostales, entregar ofrendas, y así nace la iglesia en San Francisco 323. Qué hermoso es poder ver cómo el hombre de Dios que tiene ese llamado genuino empieza a crecer, porque claro, usted parte con 14 hermanos, pero Dios en el tiempo le ha bendecido. Yo me recuerdo cuando estaba en San Diego 612, que en alguna oportunidad, no sé si se acuerda, le comenté yo que yo conocía acá a Recoveco ese cine porque yo vivía un poquito más allá, vivía a media cuadra y 2 casas más allá estaba el ejército en ese tiempo. Entonces, me acuerdo que también usted una vez vino a predicar cuando estábamos abajo en la iglesia chiquitita, y después cuando viene sube acá y dijo las mismas palabras que acabo de decir yo. Dijo que es bueno ver crecer los hombres cuando son llamados de Dios. Y bueno, Dios es el que hace todas las cosas en nosotros. Así que la preparación del ministerio, bueno, lo ha contado de cierta forma, pues se ha preparado evangelizando, ¿no es cierto? Y me hacía una pregunta yo cuando usted dijo, yo nací, ¿saldrá algo bueno de la Pintana? Tenemos algo bueno, ¿no es cierto? ¿Qué ha sido lo más fácil del ministerio? Bueno, yo creo que lo más fácil del ministerio ha sido que uno en realidad depende de Dios. Que uno no se complica tanto en el sentido de desesperarse por logros, porque el Señor le va abriendo puertas. Claro. Para mí eso no es tan complicado, no lo encuentro difícil. Hay otras cosas que sí las encuentro difíciles, pero... Porque uno aprende a depender. Claro. Aprende a depender. Cuando aprendemos a depender, justamente ayer predicaba yo de los afanes, de la ansiedad, que debemos descansar en Cristo. Está preocupado de todos nuestros afanes. Entonces, ahora, yo siempre he dicho esto, no sé si decir la palabra, a lo mejor, cuando uno tiene un llamado no cuesta tanto alcanzar logros, porque el Señor le va abriendo puertas, y para eso hay que tener obviamente fe. De hecho, creo que el movimiento pentecostal se caracteriza justamente por la fe. Usted a cualquier comuna donde vaya va a encontrar que el pastor que abrió una iglesia la abrió por la fe. Y eso es como la parte linda, la parte bonita, la parte sobrenatural, y que a mí no me ha costado tanto. O sea, debo ser honesto en cómo se abren las puertas.
que uno no tiene que estar golpeando una puerta, insistiendo con alguien, porque ha sido una de las partes a lo mejor menos complicadas del ministerio. Bueno, en cierta forma, creo que lo que usted dice, yo lo viví en carne propia, porque a mí, cuando Dios habla que yo tengo un ministerio, al igual que usted, yo dije, bueno, yo me voy a preparar, porque yo sabía que lo que era, en mi corazón yo sabía lo que era. Entonces mi esposa me dice, yo pastorado no, me dijo, porque yo crecí al lado de un pastor, y lo vi comer pan apercanado, lo vi aquí, lo vi allá, o sea, todo lo que vivió nosotros también lo vivimos. Claro. Entonces, pero dije, bueno, el llamado es para mí, y como el llamado es para mí, yo me voy a preparar. Y también pues me ungen, ¿no es cierto?, como, bueno, pasé por todos los cargos, llego a ser encargado de obra, y tenía que abrir una obra acá, y tener membresía para yo poder ser pastor probando y luego pastor ordenado. Ya. Y bueno, oraba al Señor y no había nada, pues. Y yo con plata en los bolsillos, en ese tiempo trabajaba en La Amarilla yo, sí que había plata para arrendar un local, nada. Bueno, por cosas de Dios quedo sin trabajo, y un día se me abre una puerta cuando no tengo un 20 en los bolsillos, y Dios nos proveyó para el arriendo, el letrero, las bancas, todo. Entonces yo entendí que era para que yo no me gastara. O sea, todo lo que hay no me ha costado a mí, me lo ha dado Dios. Sí. Lo de la radio que le comentaba, Dios lo dio todo. Entonces, aprendemos esa dependencia, y tal como dice usted, es fácil. ¿Y qué es lo difícil del ministerio? Bueno, yo creo que una de las cosas más difíciles, bueno, sobre todo al principio cuando uno comienza, pero yo creo que una de las cosas más ingratas y difíciles es el tema de la familia, que uno la involucra en el ministerio y cuesta que la familia no sea expuesta, la familia está expuesta a la crítica, los hijos crecen y a veces no quieren servir al Señor. Yo tuve a 3 de mis hijas, tengo tres hijas mujeres, 2 de ellas hoy día son pastoras, estuvieron como 3 años rebeldes y no querían servir al Señor. No se fueron al mundo, pero no querían servir. No querían servir al Señor porque vieron tantas cosas en la iglesia. Yo creo que una de las cosas más ingratas del ministerio, mi obispo, es la deslealtad. Pero yo digo esto, escuche por favor, llevo algunos años en este camino y nunca usted lo puede traicionar un enemigo. El que traiciona al hombre no es el enemigo, es el amigo. Sí. Por eso que la traición es tan dolorosa, porque la traición no viene del enemigo, viene del amigo, lo que le pasó a Jesús con Judas. Yo creo que una de las cosas más ingratas del ministerio, porque hay cosas muy lindas en el ministerio, cosas preciosas, el trabajar con gente, ver almas salvarse, familias restaurarse, enfermos sanarse, es maravilloso. La bendición económica tampoco uno la puede negar, que después de los años Dios lo bendice económicamente, sí, la gente da, diezma, ofrenda. Pero una de las cosas más ingratas del ministerio, más difíciles, sobre todo cuando uno comienza, es poder mantenerse en pie frente a la deslealtad. A la gente que un día come en la mesa de uno lo ayuda, le enseña, lo disipula y después lo traiciona. Porque que la gente se vaya de la iglesia es como normal, pastor, obispo, porque en toda la iglesia la gente se va. Sí. Yo no podría decir yo tengo a todos los que comenzamos, no. La gente se va, después vuelven, otros se van porque les salió una casa lejos y se tuvieron que ir, se fueron a la ciudad, cambiaron, ¿no es cierto?, a lo mejor de país. Pero cuando la gente se va y habla mal, después que uno los enseñó y quieren destruir el ministerio, eso yo diría que es una de las cosas más difíciles porque afecta mucho a la familia. Y al afectar a la familia, los hijos se resienten. Entonces, todos los pastores que tienen a sus hijos caminando en el Evangelio tienen que dar gloria a Dios, porque yo he visto pastores llorar, los he visto sufrir justamente por estas causas, no porque el pastor no sea capaz de sobrellevar la deslealtad, sino porque la deslealtad de los hermanos golpea muy fuerte a la familia. Afecta a la familia. Bueno, acá nosotros se daba que de repente los hermanos estaban hablando mal de nosotros y se olvidaban que al lado estaba un hijo o una hija, po. Sí. Entonces, pues bueno, doy gracias al Señor yo por mis hijos, que también Saray, que está ahí, también se me puso rebelde un día. Ándale, se repiten los testimonios. Y la llamamos a terreno, tuvimos una conversación y hoy día es una tremenda sierva de Dios. Gloria. Tiene llamado ministerial también. Lindo. Y él vino por lana y salió trasquilado. Vino a buscar a la novia y se quedó pegado, ahora no lo puedo echar de acá del ministerio. Gloria a Dios. Dios bendiga a Brando y a Saray también. Así que, ¿qué opina sobre la apostasía que está tan en boga en este tiempo? Bueno, la apostasía es impresionante lo que está pasando hoy día. Cuando nosotros nos convertimos,
la palabra apostasía era una palabra un poco desconocida. Claro. Después empezó uno a meter en el tema de la apostasía. Y empezamos a estudiar y claro, nos fuimos dando y en ese cuenta. tiempo uno lo preparaban para enfrentar a los testigos de Jehová, a los mormones, los adventistas. Pero la apostasía, de la palabra griega fistemi, que significa literalmente divorciarse, cambiar de opinión, cambiar de doctrina, cambiar de camino, la apostasía es un fenómeno que se da dentro del mundo cristiano. La apostasía es un desviarse de la sana doctrina y abrir la puerta o las compuertas de la iglesia a todo tipo de doctrinas diversas, extrañas y tóxicas. Pero lo que estamos viendo hoy día es que es francamente impresionante. Mire, yo sé que nosotros los pentecostales tenemos diferencias. Sí. No existe una iglesia evangélica pentecostal igual a otra. No. Siempre vamos a tener distintas formas, una liturgia distinta. Que aplaudimos, claro, que leímos sentados, que leímos de pie. Todos tenemos diferencias, pero eso no nos divide. Porque yo comparto con muchos pastores que son sanos y no son iguales que nosotros. Algunos aplauden, otros no aplauden, otros dan 3 gloria a Dios, nosotros damos más de 3 gloria a Dios. Unos se dedican mucho al discipulado, otros al evangelismo. Pero la apostasía no es una diferencia de liturgia. La apostasía es una desviación de la sana doctrina. Dejar de predicar los elementos básicos de la fe. Negar las doctrinas más elementales de la Biblia. Y eso, mi obispo, es una cosa impresionante hoy día. En Chile, yo he tenido la oportunidad de estar en 13 países predicando y es impresionante en todo el mundo. La apostasía es un fenómeno mundial. Y yo creo que acá nosotros, los pastores, los obispos, los líderes, tenemos una responsabilidad porque ¿para qué estamos con cosas? Cuando una iglesia apostata, el primero que apostata es el pastor. Generalmente cuando una iglesia, un concilio se va al movimiento de la prosperidad, claro, a estos movimientos judíos mesiánicos y tanta cosa que hay, porque hay, para hablar horas de la apostasía, generalmente, no siempre, pero es el obispo, el pastor, el líder, el que se desvía. Entonces, los pastores tenemos que ser celosos de la sana doctrina, muy cuidadosos, no creer que si predicamos sana doctrina, senda antigua, la iglesia no va a crecer mucho y para crecer, como dijo alguien, París bien vale una misa, ¿no es cierto? Hay que, como alguien también dijo, que hay que transar para avanzar. Yo no creo en eso, obispo. Yo soy un hombre muy celoso de las doctrinas, sé que tenemos diferencias litúrgicas a lo mejor con alguna iglesia, pero la apostasía no es una liturgia distinta, no es una iglesia más grande o una iglesia más pequeña, no pasa por ahí, pasa por el tema de la doctrina. Claro, y la verdad es que muchos desvían su mirada tal vez pensando en un crecimiento, Sí. Que ese crecimiento termina en lo económico, y lamentablemente es la realidad. Y bueno, creo que las diferencias hablo entre los pentecostales, es abismante en estos tiempos. Cuesta tener comunión con pastores, mantener el respeto. Hoy día hay mucho pastor irreverente, mucho pastor que no respeta. Insurrecto, dijo por ahí el pastor Espinosa alguna vez, que se cree este insurrecto. Y estamos llenos de ese tipo de líderes hoy día insurrectos que no se someten, que creen que porque saben un poco más que el pastor, ellos son los que tienen que dirigir. Y creo que por ahí se pierde la visión de esto tan lindo que es el orden que Dios nos deja establecido. Sí. Bueno, el tema de la apostasía es un tema peligrosísimo. Los pastores tienen que ser cuidadosos. Creo que la mayoría de los hermanos que están conectados saben que hoy día se metió, por ejemplo, el calvinismo dentro del mundo pentecostal. Sí. Y esa doctrina la abrazaron los jóvenes. La gente que mayoritariamente agarra esas doctrinas nuevas son la gente joven. Porque no tiene tantos, digamos, ¿cómo es la palabra? Tanto reglamento para claro, ello, con tanta exigencia. Con tanta exigencia. Y conversaban, no me recuerdo, con algún pastor comentábamos, o con algún hermano, sobre esta mujer que vino a hacer sanidades. La sanadora de Rosario. La sanadora, que yo escuché ya hace tiempo hablar de ella, y alguien me preguntó y dije, bueno, el diablo también hace milagros. Sí. Ahora, ¿y por qué congrega tanta gente y por qué los líderes de pentecostal en este caso, no reúnen esa cantidad de gente? Entonces, yo le dije, lo primero no tiene que ver con el liderazgo. Sí. Sabemos que el liderazgo está dividido, sabemos que nadie quiere perder su feudo, lo tenemos claro. Pero si a usted le dicen, venga a buscar 100.000 pesos sin ninguna traba, ¿qué hace usted? Va. La sanadora hace eso, ofrece sanidad. Exacto. Y no le dice que tiene que convertirse, que tiene que ayunar, que tiene que leer la palabra. Vengo a buscar.
Entonces, no es culpa del liderazgo en ese caso, sino es porque la gente anda buscando lo fácil. Claro. Bueno, el tema es que hoy día, en el fondo, si hablamos así en general, es las ofertas. Claro. A la gente le gustan las ofertas, es como esas personas que van a los malls a buscar las ofertas del día, el 3x1, el 2x1, llévese 3 y pague 1. Ese es el evangelio que se está predicando hoy día. Y claro, tal como usted dice, los católicos fueron, la mayoría de la gente católica que fue a las dos actividades que realizó la sanadora de Rosario, una lo hizo en el templo votivo de Maipú y otro donde yo iba, me llevaban cuando niño, ahí el Santuario de Lourdes, que está muy cerca donde está nuestra iglesia actualmente, en la comuna de Quinta Normal, nosotros estamos ahí al ladito. Sí. Y la gente iba porque en realidad lo que quiere recibir es sanidad, es milagro. La gente no quiere pagar un precio, la gente no quiere arrepentirse. Es como decía una vez el pastor Ernesto Silva, la gente hoy día se convierte en cómodas cuotas mensuales. La gente hoy día no quiere pagar nada, quiere recibir. La gente quiere un evangelio de panes y peces. La gente quiere un evangelio de sanidad y milagros sin conversión, sin regeneración, sin oración, sin ayuno, sin privarse de nada. Sí, la verdad, y yo siempre he dicho que Dios no nos pide nada que nosotros no podamos cumplir. Exacto. Él no nos pide que nos crucifiquemos. El tema es que el pentecostal generalmente es bueno para comer, le cuesta ayunar. Presenta el ayuno a las 7 y a las 9 ya lo quiere entregar. Y la verdad es que se ha perdido el hábito de la oración también, mi pastor, porque el orar es un hábito, hay que tener el hábito de orar. Sí. Muchas veces se pasan días, semanas sin orar, sin leer una palabra. Yo me recuerdo en la última etapa, antes de dejar de trabajar en lo secular, trabajé en el Transantiago, esto hace 13 o 14 años atrás, y justamente, bueno, yo sabía que venía un propósito de Dios que era dejar, entonces, de trabajar. Entonces empiezo a trabajar puras tardes. Hablo con la jefatura, yo levanté cuerpo evangelístico en todos los patios de Subú, mientras yo trabajé, hicimos eventos, campañas, restauramos mucha gente, pero el enemigo tomó la jefatura y me dieron puras tardes. Entonces yo le decía que, ¿sabían cuál era mi labor? Yo le decía, mire, por las tardes yo tengo que estar en la iglesia. No, es que son los turnos, y son los turnos, y son los turnos. Entonces yo decido dejar de trabajar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo me alimentaba yo? Escuchando la radio. Pero escuchar radio es como tomarse un yogur. Durante el día no hace nada. Entonces, claro, empieza uno a ver, ya las mujeres las mira con otros ojos, si no hay oración, no hay ayuno, empieza a trabajar la carne. Entonces yo decido dejar de trabajar, no me pagaron ni, perdí 5 años de muy buen sueldo que tenía, no me pagaron nada, pero fue la mejor decisión que pude haber tomado, dejar de trabajar y servir a Cristo. Bueno, a motivar a los pastores también a estas cosas tan sencillas, pero que son tan sanas. Cadenas de oración, vigilias, ayunos congregacionales. Lo que nos enseñaron desde, si no tiene nada de teológico, mi obispo, no. Las cosas más simples del crecimiento espiritual no son profundidades teológicas. Usted no tiene que aprender hermenéutica espiral, escatología, demonología, angelología, no. Usted tiene que vivir una vida de oración, de ayuno y lectura bíblica y congregarse. Es lo que nos enseñaron a nosotros cuando nos convertimos. Yo me recuerdo que la iglesia del obispo Arangui, que ahora está muy bonita, entiendo, era tan pobre la iglesia que estaba todo el día abierta y nadie se robaba nada. Los ladrones le tenían un respeto a la iglesia. Sí. Todo el día estaba abierta la iglesia porque todo el día había gente orando. Yo me pasaba de la feria un ratito que tenía libre a orar y siempre me encontraba 1, 2, 3 hermanos, algunos ayunando. La oración era un hábito, era un oxígeno del alma, era un oxígeno de la vida espiritual. Hoy día se ha perdido todo eso, entonces los pastores tenemos que motivar a la gente a volver a orar, a ir a la presencia del Señor. Y a veces los pastores se preguntan, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no hay milagro? ¿Qué pasó que no hay sanidades? ¿Por qué estamos tan fríos? Y culpamos a fulano y creemos que es el coordinador y que hay que cantar este coro y que hay que mejorar la luz y que hay que mejorar la predicación. Todo eso está bien, pero eso no es la base, no es la esencia. A veces se pierde la bendición por las cosas más sencillas, obispo. Se dejan de hacer las cosas más simples. Sí. Las cosas, como dice la Biblia, los rudimentos, esas cosas son esenciales que no tienen nada de profundo en cuanto a la teología, pero son las cosas más importantes de la vida cristiana. Por ejemplo, el libro de los Hechos nos relata que comían el pan en comunión. Sí. Entonces, eso se pierde hoy día. Le comentaba yo hoy día no es común que inviten a almorzar o a tomar un pastor. Antiguamente era una honra tener al pastor tomando once en la casa. Hoy día no, cada uno se arregla como puede.
pienso yo que la bendición le ha hecho mal a este país. Sí. Yo creo que la bendición le ha hecho mal porque cuando se convertía la gente en los años 70, que yo me recuerdo había harta pobreza, pero los evangélicos vivían bien, po. Entonces la gente sabía que los evangélicos les iba bien porque tenía un Dios que bendecía, y mucha gente vino porque tenía necesidad. Entonces hoy día, usted se compra un auto, ¿dónde lo primero que salen los hermanos? Vamos a probar el auto a la playa. Y nos olvidamos los compromisos en la iglesia, nos olvidamos de la oración, nos olvidamos del ayuno. Es cosa que usted prepare los bautismos y pregunte arriba del amigo, ¿cuántos trajeron Biblia? Lo primero que agarramos fue el traje de baño. ¿O no, hermano Saray? Yo lo he hecho en la iglesia. A ver, ¿cuáles son los que saben Biblia y se quedan todos callados? Entonces, como dice usted, los primeros rudimentos son los que hacen falta hoy día en la iglesia. Y le había dicho a mi hija que me acordara de una pregunta que me... Nosotros tuvimos un amigo en común, Sí. el pastor Julio Aranda. Julio Aranda. ¿Qué recuerdos quedan de él? Un gran amigo. Bueno, mire, yo no tengo muchos amigos así como íntimos, conozco a muchos pastores, Sí. me llevo muy bien con los pastores. La gente piensa que el pastor Marcos es un monstruo, predica duro, entonces el carácter de él no. Bueno, que él lo conocemos, sabemos que claro, él yo cultivo la amistad con la gente y tengo pastores que son amigos de muchos años. Pero con el pastor Julio yo cultivé una amistad muy especial, muy linda. Yo viajaba a Buenos Aires y a veces me decía, pastor Marcos, ¿cómo lo hace usted cuando le pasa este problema? Yo le decía, yo lo hago de esta forma, mi pastor, tal como yo lo hago. Después venía acá, yo le hacía preguntas. Entonces llegamos a tener una coinonía muy especial, Sí. muy bonita, que no éramos del mismo ministerio, no éramos del mismo país, no teníamos el mismo acento, no comíamos las mismas comidas, y sin embargo teníamos una comunión tan especial. Y la verdad es que yo quedé muy conmovido cuando el partido todavía no entiendo. Bueno, un día en la eternidad lo entenderemos, pero cómo Dios se lleva a un hombre tan joven, líder de un concilio, un hombre tan lindo en el Señor. Nosotros lo tuvimos predicando muchas veces en nuestra iglesia. Sí. Y él se llevaba muy bien con los chilenos. Sí. Él se llevaba muy bien con los pastores chilenos y muchos pastores chilenos viajaban donde él también. Le gustaba y se sentían mucho el como- orden mucho que como- tenemos en la Sí, iglesia. él me lo le- dijo muchas veces, sí. Claro, a él le gustaba. A nosotros los tuvimos muchas veces aquí en la casa y a él le gustaba estar aquí con nosotros. Yo siempre le pregunté al Señor, ¿por qué me prestaste un amigo por tan pocos años? Y al igual que usted yo justo iba a viajar, iba a comprar el pasaje y se cerró el vuelo y no pude viajar yo. Así que el pastor de Argentina que trabaja con nosotros, él fue en representación mía al velorio. Había mucha gente, me Sí. contó. Pero también nos quedan lindos recuerdos de un tremendo hombre de Dios, Sí. de esos hombres que creo que mientras estemos en esta tierra le vamos a extrañar. Yo me recuerdo en el último aniversario, parece que fue, nos predicó, y yo todavía coloco el mensaje a veces en la radio y todavía me quebranto. Predicó sobre los hijos de David, un tremendo mensaje, de verdad que es cierto. Así que no quería quedarme con esa pregunta de nuestro gran amigo Julio Aranda, que está en los brazos del Señor, descansando, y nos dejó esa tristeza a nosotros. Pero bueno, si somos fieles, le volveremos a ver. Amén. Bueno, hemos hablado de la apostasía, de los falsos ministros, ¿no es cierto? La gran diversidad de sectas que hay en este tiempo. Hay una ahí en el 18 que es Jesucristo Madre, no sé si ha escuchado hablar Sí. de... Gracias a su madre. Es una iglesia tremenda donde llega tanta gente, digo yo, ¿cómo tantos ciegos? Y sabe, obispo, una de las cosas más terribles que yo he visto es que está lleno de gente que fue evangélica. Como que evangélico, que el evangelio no los llenó. Bueno, muchos de ellos se enojaron con su obispo, con su pastor, se endemoniaron, se enojaron, se rebelaron, querían cargo, andaban buscando nuevas enseñanzas y cayeron ahí, como anillo al dedo, cayeron ahí en ese tipo de secta. Yo leí un periódico que circulaba hace años atrás, que se llamaba El Capítulo 30, que era un periódico evangélico, y uno de los últimos periódicos que salió hace unos 15 años atrás, decía que en Chile en esos años había más de 800 grupos pseudo religiosos, no incluyendo los mormones, los testigos de Jehová, esas religiones conocidas. Claro. Habían en ese tiempo más de 800 grupos pseudo religiosos. Escondidos. Imagínense ahora están en México, hay un pseudo pastor que enseña que
que Dios es bisexual, que el Padre y el Hijo representan la parte masculina y el Espíritu Santo representa la parte femenina. Están los otros que son los judíos mesiánicos, los que empiezan a hablar en hebreo, se dejan crecer la barba, hay que guardar el Shabbat. Hay otros que están enseñando el calvinismo, hay otros que están negando, por ejemplo, el rapto, están negando el infierno, están negando el diezmo, están negando el ministerio pastoral, que dicen que hay que congregarse en la casa y que el único pastor que realmente el cristiano se debe someter es a Jesucristo. Claro, bueno, Dante Gebel es uno de los que no cree ya en el rapto. Yo me acuerdo que escuché una predicación de él donde dice que él viene de una generación castrada, que Cristo venía y que él no estudió y que Cristo nunca vino y que nunca va a venir. O sea, en el fondo una tremenda herejía. Pero damos gracias al Señor que nosotros podemos permanecer en estos tiempos difíciles, pregonando la palabra tal cual está escrita. El pecado es pecado y la mentira es mentira. No hay mentira blanca ni piadosa, ni hay envidia sana, es pecado. Amén. ¿Es difícil ser pastor en estos tiempos? Sí, es difícil. El tema de las redes sociales también a uno lo expone mucho. Sí. Cualquier hermano que se enoja con uno hace un video y dice: el obispo Saavedra me debe dinero, el pastor Marco está divorciado. No, la gente puede hacer hoy día con las redes sociales lo que quiera, pastor. Pero usted, pastor, usted que es un pastor joven, tiene que entender que esto es así. O sea, son como las dos caras de la moneda. Hay una parte muy linda del ministerio, de mucha satisfacción. Dios nos rodea de buena gente, nos da hermanos súper leales. ¿Para qué hablar de las dorquitas? De las mujeres de la iglesia. Son el pilar de la iglesia. Yo tengo un grupo de dorcas preciosas en la iglesia. Entonces, hay satisfacciones muy lindas, obispo, pero también hay, con esto de las redes sociales, uno está muy expuesto. Y yo vuelvo a repetir, la familia del pastor está muy expuesta. Bueno, muy expuesta. Antiguamente le decían a los pastores cuando llegaban a ser pastor: mira, tienes que cuidarte de las 3 F. La falda, la fama y la fortuna. Y hoy día son 4. La falda, la fama, la fortuna y el Facebook. Sí. Porque estamos, como dice usted, estamos expuestos a que cualquiera escriba y muchas veces la gente cree estas tonteras. Pues, si en el fondo es eso, estamos expuestos a tantas cosas. ¿Cómo estamos, señor director, para la palabra ya? No escucho. ¿Estamos bien? Ya. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta al pastor? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Mi pastor, lo dejamos entonces. Amén. Para que usted nos comparta una... Alcánceme ese libro sagrado. Acá tenemos otro. Hay un pasaje que a mí siempre me ha bendecido mucho, Biblia de referencia Thompson, que es la segunda carta del apóstol Pablo. Uno se acostumbra con su Biblia. Sí, por supuesto. Por supuesto. Se hace difícil con otra. Es increíble. La Biblia de uno sabe dónde está, porque la tiene toda rayada y busca y encuentra. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8, versículo 7 y 8, me gustan mucho estos dos versículos. En el nombre de Jesucristo los vamos a leer. Amén. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Habla de un día especial. Amén. En que seremos recompensados. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Su venida, amén. Yo tengo un mensaje que se llama 3 frases solemnes de un predicador. El apóstol Pablo ya está terminando, porque cuando escribe el apóstol Pablo esta segunda carta a Timoteo, se dice que Pablo la escribe desde la cárcel, que a los pocos horas, días o pocas semanas ya, ¿no es cierto?, lo matan, muere. Pablo termina su carrera ministerial, va al cielo, pero él escribe y dice: he peleado la buena batalla, dando a entender que el ministerio es un verdadero campo de batalla espiritual. Dice: he acabado la carrera, o sea, esto es hasta el final, y he guardado la fe, se ha mantenido la sana doctrina. Pero Pablo dice: por lo demás, o sea, a veces los cristianos o los pastores no saben qué va a pasar después.
Y la gente incluso a veces ve la muerte como una forma de poder escapar de los problemas. Nosotros deberíamos ver la muerte de forma distinta. El morir es pasar a la eternidad. Es como dice el propio apóstol Pablo, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Pero aquí hay una frase muy bonita, muy especial, que yo la he predicado muchas veces, cuando él habla acerca de los que aman su venida. Y hoy día se ha dejado de amar no solamente de creer, porque uno no puede predicar lo que no cree. Es muy raro que un pastor esté predicando algo que no crea. Claro. Por eso yo dudo cuando me dicen a mí los hermanos, ¿sabe que mi pastor hace 15 años no predica del rapto, de la venida de Cristo? Y digo, ¿creerá? Y después el hermano va y le dice, pastor, ¿usted cree en el arrebatamiento? Y él dice, sí. Pero ¿y por qué no predica? No, porque no es mi tema. No, porque uno siempre va a predicar de lo que cree. ¿Cómo uno va a predicar algo que no cree? Indudablemente. Uno va a predicar siempre lo que cree. Pero no solamente hay que creer en la venida de Cristo y predicar la venida de Cristo y estar preparado para la venida de Cristo. Pablo habla de un sentimiento, dice, a todos los que aman su venida. Y esto de amar la venida está íntimamente relacionado con la parte almática, no asmática, almática, el alma, las emociones, los sentimientos. O sea, la venida de Cristo no es solamente una doctrina, que lo es. La segunda venida de Cristo en gloria es una doctrina. El rapto es una doctrina. El periodo de la gran tribulación nosotros lo enseñamos como doctrina, pero eso del rapto, del arrebatamiento, del retorno de Cristo no es solamente una doctrina, es una esperanza. De hecho el apóstol Pablo dice, la esperanza es bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces hoy día ya no se ama la venida de Cristo, no es solamente un tema de creer, como decía el obispo. Yo escuché también a Dante Gebel que abiertamente decía que Cristo no iba a venir, que lo escuchaba de niño, como que se cansó de escuchar que Cristo venía. Lo que me decía un tipo en la Plaza de Armas unos lunes atrás, me decía, inconverso, decía, yo cuando niño iba a la iglesia y hablaban de que Cristo viene, ahora tengo 55 años y todavía no viene. ¿Y qué dice Pedro? Que el Señor no retarda su promesa. Sí, amén. Según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y lo otro muy importante de entender es que el cronos, que es el tiempo humano, no es lo mismo que el Cairo, que es el tiempo divino. Dios no mide el tiempo como nosotros. Cuando Pablo dice, esa corona que me dará el Señor juez justo en aquel día, no habla de un día cronológico de 24 horas. Habla de un día escatológico. Habla del día de la venida de Cristo que comienza con el rapto. El día del Señor comienza con el rapto, con el arrebatamiento. Y no solamente se van a ir los que creen, obviamente, o los que esperan, sino que los que aman su venida. ¿Y cómo se lo voy a exponer para que usted lo entienda? Hay matrimonios que llevan años juntos, se respetan, viven juntos, comparten la mesa, pero ya no se aman. No se odian, no se golpean, no se tratan mal, viven una rutina, pero no se aman. Ya no tienen esa pasión de los primeros años, se dejaron de amar, es una costumbre. Hay gente cristiana que cree en el rapto por costumbre, porque lo escuchó del papá, lo escuchó de su pastor, lo escuchó por ahí de un predicador, lo sigue creyendo. Pero otra cosa muy distinta es amar la venida de Cristo. Cuando uno ama, igual que en el mundo tiene pasiones, uno se involucra en sus pasiones. Yo tuve una pasión en el mundo que fue el fútbol. Yo fui socio de Colo-Colo, hincha de Colo-Colo, pertenecía a la barra de Colo-Colo, era una pasión pero desbordante. Yo dejaba a mis novias de lado, dejaba mis compromisos de lado, dejaba de comer por el fútbol. Era mi gran pasión. Yo amaba, cuando Colo-Colo perdía yo lloraba. Yo lloraba, pero lloraba amargamente. Cuando Colo-Colo perdía el clásico con la U, el día lunes yo no quería ir al colegio porque mis compañeros me iban a darle con vos. A hacer pebre conmigo. Entonces cuando uno viene a Cristo, se enamora de Cristo, se enamora del Evangelio, pero también nosotros los cristianos tenemos que amar la venida de Cristo. Porque cuando tú amas a una persona no la olvidas. Cuando tú amas a una persona quieres todo el día estar hablando con esa persona, escuchar su voz. Y cuando tú amas a una persona y ahora no la ves, la extraña y quieres verla. Eso mismo tiene que pasar y mucho más con la venida de Cristo. Lamentablemente hoy día tenemos una iglesia que se ha enfriado. Sí, una iglesia que cree en el rapto pero como una cuestión ya teológica, intelectual. Sí, Cristo va a venir. Las señales se han cumplido. Me lo enseñó mi pastor en la escuela dominical. Lo escuché del escatólogo fulano de tal. Lo leí en un libro de escatología. Sí, yo sé que es verdad. Va a pasar. Y eso está bien. Pero eso no es lo único. Nosotros tenemos que amar la venida de Cristo. Porque en la medida que amemos la venida de Cristo, eso va a estar incrustado en nuestra alma, en nuestros sentimientos. Yo permanentemente, yo no soy escatólogo, pero permanentemente yo hablo de profecías bíblicas. Y a veces los pastores decimos, pues yo voy a predicar de nuevo de la venida de Cristo, ya tantos años. No, pastor, siga predicando, siga preparando a su iglesia.
Con esto termino. Si usted va a la parábola de las 10 vírgenes, las 10 vírgenes esperaban al esposo, pero habían 5 que cometieron un pequeño error, no guardaron aceite de reserva en sus vasijas, no en las lámparas. Entonces cuando vino el esposo a la medianoche, ya estaba oscuro, las lámparas como no tenían aceite, no podían iluminar y ver dónde estaba el esposo, y el aceite de reserva no estaba. Nosotros tenemos que tener ese aceite de reserva que indica el Espíritu Santo, las pasiones de la fe, el compromiso con el Evangelio, el amor por la palabra, el deseo de que Cristo venga, el anhelo de que Cristo venga. En Apocalipsis, cuando el Señor avisa y le recuerda nuevamente, ciertamente vengo en breve, hay una respuesta que es mutua, o sea, de parte del Espíritu Santo y de parte de la Iglesia. Ambos al unísono, el Espíritu, que habla ahí la palabra Espíritu con la E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, y la esposa. El Espíritu Santo y la esposa al unísono dicen sí, amén, ven Señor Jesús. Amén. Nosotros tenemos que amar la venida de Cristo. Dios les bendiga. Amén. Bueno, la verdad es que con todo lo que se vive, como dice usted, la gente busca la oferta. Y busca la oferta más fácil, por una bendición económica, sanidad, no sé, algún milagro por ahí, pero tal como dice usted, no aman la venida, no la esperan, y debe ser nuestra gran esperanza saber que tenemos un día glorioso, que llegará y volaremos como la paloma. Amén. Vuela al palomar. Amén. Mi pastor, como nos queda tiempo, me comentaba mi director, nos gustaría saber qué proyectos tiene. Me imagino que dentro de su ministerio hay muchos proyectos, sé que usted ya está en un ministerio que Dios le permitió levantar. ¿Cuáles son sus Bueno, mire, el plan, digamos, el más grande, que es un poquito, entre comillas, inaccesible, es que nosotros estamos con el propósito de comprar un templo propio. Hasta el día de hoy nosotros arrendamos. ¿Dónde están arriendo? En Santiago Centro, dentro de la parte céntrica. Ya. Ahí estamos hablando de unos 800 millones de pesos mínimos hasta unos 1.200, 1.300 millones de pesos, que vale una propiedad que es la que nosotros necesitamos para el establecimiento del ministerio, porque hay que entender que no solamente son harta gente, sino que son las dependencias, los estudios de la radio, los estudios del canal de televisión, las piezas de los guardatemplos, las piezas de la escuela dominical, estacionamiento, el templo en sí, somos como casi 1.000, sumándolo a los buenos y a los malos, a los domingueros y a los mercurianos, que somos como 1.000 personas. Somos una iglesia grande, pero nosotros no somos una iglesia solvente, mi obispo. La gente cree que el pastor Marco, por estar en el centro, tiene una iglesia de gente de rica, y no es así. No. Nosotros somos de nivel socioeconómico medio para abajo. Entonces ese es el gran proyecto que tenemos en este momento, que es la compra de nuestra propia casa hasta que Cristo venga. Obviamente si Cristo viene se acaban todos esos planes, pero mientras el Señor no venga, nosotros de aquí máximo a 4 años queremos ya comprar nuestra propiedad y tener nuestra propia casa. A mí hay algo que siempre me llamó la atención de usted, el estar bajo cobertura. Siempre yo lo comenté de buena fe, que era admirable, porque sabiendo quién es usted en el Evangelio, estar sujeto, que podría en cualquier momento levantarse. Sé que lo hizo en el tiempo de Dios y Dios le va a prosperar, sí, y le va a bendecir, porque Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. ¿Qué otro tipo de proyecto, aparte de eso, dentro? Sé que usted está también trabajando con mi pastor Elvi en una agrupación de sana doctrina. Sí. ¿Qué proyecto? Bueno, mire, uno de los, no sé si es proyecto, pero de los anhelos que siempre hemos tenido, que es muy difícil, es súper complejo, es lograr la unidad del movimiento pentecostal. Nosotros hemos conversado este tema con el pastor Elvi, con los pastores que son parte del directorio. Es difícil, pero no imposible. Es un poco volver a ese tiempo de las grandes campañas evangelísticas donde se congregaban 300 iglesias. Sí, en el Parque O'Higgins, con Rehambal, con Jimmy Swagger, con Gigi Ávila, con Esteban Guzmán. Bueno, Chile fue un país tremendamente bendecido por la visita de evangelistas con un ministerio tremendo. Hoy día cuesta mucho lograr ese tipo de campaña y de unidad, porque hay, como usted decía, cada uno lleva como decía el obispo Dito Espinosa en una oportunidad, cada uno lleva agua para su propio molino. Hay mucho individualismo, mucho egoísmo. Claro, también hay que entender a veces que el miedo, el celo,
no caer tampoco, ¿no es cierto?, en los movimientos neopentecostales, pero uno de los anhelos que nosotros tenemos es justamente volver a esos grandes eventos que le hacían tan bien a la iglesia. No es tan sencillo, pero estamos trabajando y lentamente se ha ido viendo una respuesta bastante positiva. Fíjese que yo fui a una campaña, un día sábado no había que hacer, justamente tuvimos descanso ese día, y de repente veo a Saray que se está arreglando con Brandon, y yo le digo, ¿dónde van? Vamos a una campaña, ¿a dónde? A San Gregorio. Y estaba el obispo Larena. Sabino Larena. Oiga, una campaña tremenda, habrían 1000 personas, más o menos, 800 personas. Tremenda la campaña, y nosotros nos ganamos al frente para pasar desapercibidos, y nos faltó el hermanito, no, venga, ¿para qué nos llevaron? Y bueno, compartimos esa fiesta pentecostal, y qué maravilloso, de verdad que es cierto, el ver, ¿no es cierto?, una gente motivada por el Espíritu Santo, adorar a Dios con una libertad tremenda, y por Dios que hace falta esos eventos. Sí, bueno, nosotros estamos luchando con este objetivo. Hemos hecho algunos eventos muy bonitos, pero yo creo que todavía falta algo más, porque nosotros, hermanos, amados los chilenos, nosotros, la Iglesia Evangélica en Chile, es muy bien mirada en otros países. Nosotros no lo logramos captar, pero es así. Los hermanos bolivianos, los hermanos ecuatorianos, los hermanos peruanos, los hermanos venezolanos, yo estaba en todos esos países, incluso en Estados Unidos, miran a la Iglesia Evangélica en Chile como una iglesia muy admirable, una iglesia muy ordenada, una iglesia muy unida, imagínense. Y recuerdan a la Iglesia Evangélica chilena por las grandes campañas. Entonces, creo que nosotros tenemos un poquito que volver a eso, porque fue lo que Dios nos dio. Y somos los líderes, principalmente los que tenemos que hacerlo. La oveja al final sigue siempre al pastor. Si un pastor es hermético, es demasiado cerrado, gusta mucho el tema del ostracismo, se cierra, no es bueno, y la iglesia va a ser igual. Como hay también pastores que se hablan de la unidad con cualquiera, también está mal. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio, pero es uno de los grandes anhelos que tiene justamente la AYEP, que es la Agrupación de Iglesias Evangélicas Pentecostales, de volver a esos grandes eventos, independiente de quien predique, porque tenemos buenos predicadores en Chile y también tenemos todavía algunos buenos predicadores que pueden ser invitados en el extranjero. Anonimato todavía. Sí. Hay algunos muy buenos predicadores. Sí. Bueno, la verdad es que creo que es difícil, pero no imposible la unidad. Yo creo que si todos tuviéramos esa visión de reino, que trabajamos para el reino, no para las iglesias ni para los pastores, creo que esto cambiaría. Y la verdad, se han levantado tantos ministerios que quedaron en el tiempo, buenos ministerios como Apuy, por ejemplo, que usted estuvo también en Apuy, un tremendo, una tremenda bendición, esas reuniones que se hacían, Ministerio Unido, el cual yo presidí, que después también tuvimos que dejarlo porque los pastores ya no quieren participar, no, cada uno por su lado, entonces se van cerrando puertas. Pero qué bueno que ustedes sigan en esto y que puedan lograr esa unidad y hacer una campaña como aquellas de antaño. Bueno, hemos llegado al final. No sé si se le hizo muy eterno, pero, no, estuvo excelente. Estamos muy grato, me sentí estamos tremendamente bendecidos. Y bueno, vamos a... gente conectada. Sí, bueno. Gloria a Dios. Va a tener que dejarnos su autógrafo. Bueno, la verdad nos sentimos verdaderamente bendecidos con contar con patrocinadores. Mire, gloria a Dios. Gente comprometida, hermanos comprometidos, que esto ha sido fundamental para llevar a cabo este programa. En la producción, ¿no es cierto?, todo lo que usted ve, está nuestro amado hermano Guido Aracena, dueño de la productora audiovisual y transmisión en vivo. Cualquier cosa usted se comunica con nosotros y ahí está él. Y también con un obsequio de nuestro hermano Sergio Méndez, dueño del taller del maestro. Cura Morelo, 4033, en Pedro Aguirre Cerda. Así que le tenemos nos podemos poner de pie, ¿cierto? Gloria a Dios. Le tenemos un pequeño obsequio como recuerdo de nuestro programa. Muchas gracias. Que le bendiga. Gracias. Esperamos que ocupe un lugar precioso. ahí. Hermoso. Ahí está el programa La Mesa del Amén. Pan. Gracias. Que le bendiga. Así que... bueno, todos trabajamos en madera. Eso. Así que damos gracias ahí también. Muchas gracias.
a nuestro hermano Sergio, dueño del taller del maestro, Dios le bendiga, gracias por estar, y nuestro director Guido Aracena. Así hermano Guido, Dios me lo bendiga. Damos Nos gracias. conocíamos con él, habíamos estado trabajando en el evento. Qué bueno. Bueno, a despedirse, mi Amén. pastor, las cámaras son suyas. Bueno, que el Señor les cámara uno. bendiga. Quiero agradecerle primero a nuestro Dios Todopoderoso esta oportunidad, este momento tan grato de poder compartir con nuestro obispo. A él la invitación también, me siento honrado. A todos los hermanos y amigos que se han conectado, comparta este tipo de temáticas que son muy interesantes, porque creo que es importante conocer la parte humana también de los predicadores. A veces nosotros creemos que el pastor es un Superman, es un superhéroe que baja desde el tercer cielo a predicarnos, y no, detrás del pastor hay un ser humano y una persona con debilidades, con miedos, con temores, con una familia que a veces sufre de los embates de estas cosas tan amargas, a veces tan complejas del ministerio. Que el Señor me los bendiga y muchas gracias por la invitación. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por el tiempo que usted nos dedicó, mi pastor. Sabemos que es un hombre bastante ocupado, pero damos gracias que pudimos tenerlo para compartir. Tuvimos una linda sintonía. Y bueno, a ustedes dejarle invitado para la próxima semana, la Mesa del Pan a partir de las 21 horas. Tenemos a nuestro pastor Claudio Espinosa de Rancagua. Gloria a Dios. Él va a estar en este lugar. Nos conocemos años con él. Sí, me contaba que son muy amigos. De hecho, en el tiempo de proceso también me contó que usted estuvo ahí. Así que va a ser una tremenda bendición. Bueno, damos gracias al Señor, a nuestro productor Guido Aracena, que hace posible todo este programa. Y dejarle la cordial invitación para que usted nos pueda sintonizar el próximo lunes a partir de las 21 horas. Que el Señor les bendiga. Amén. Bendiciones. Hola, les saluda el obispo Manuel Saavedra y quiero hacerle una cariñosa invitación a nuestro nuevo programa de conversación, La Mesa del Pan, donde tendremos diferentes invitados compartiendo la palabra de Dios y temas cotidianos de interés para toda la iglesia. Todos los días lunes a partir de las 21 horas por Facebook Live y Radio Cristo Viene 95.5 de la frecuencia modulada. Les esperamos. Dios les bendiga. Hola, les saluda el obispo Manuel Saavedra y quiero hacerle una cariñosa invitación a nuestro nuevo programa de conversación, La Mesa del Pan, donde tendremos diferentes invitados compartiendo la palabra de Dios y temas cotidianos de interés para toda la iglesia. Todos los días lunes a partir de las 21 horas por Facebook Live y Radio Cristo Viene 95.5 de la frecuencia modulada. Les esperamos. Dios les bendiga.